para este viaje que tienen comprometido a Estados Unidos por encuentro de la ONU, y también aparentemente, según están instalando desde la Casa Rosada por estas horas, para reunirse con Donald Trump, ¿no? Bueno, todo esto lo vamos a hablar con Pablo Manzanelli, doctor en Ciencias Sociales, también magíster en Economía Política, que está en línea con nosotros. ¿Cómo estás, Pablo? Acá Nicolás Márcico y el equipo de la Radio de las Madres te saluda. Hola, buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Hola, Pablo. Bien, acá estamos. Bien. Esperando a ver qué pasa con ese crédito del Tesoro. Lamentablemente volvemos a más de lo mismo. Más deuda para solucionar un problema de deuda, por lo cual agravamos el problema en la mejor de las circunstancias. Es decir, si aparece efectivamente ese crédito, que bueno, todavía está por verse, son conjeturas, ¿no? Y aparte, Pablo, increíble, ¿no? Porque, digo, una vez más, esto vendría a avisar que tanto el Fondo Monetario como el Tesoro de Estados Unidos juega a la política más que a la economía. ¿Por qué digo esto? Porque no es casual también que cuando viene de recontra capa caída del gobierno nacional, no juntan más de 2.000 personas en Córdoba, ven que la oposición está posicionada y que la gente se aglutina en San José 1111 cuando se cumplen 100 días de la principal líder de la oposición presa, me parece que no es casual que salgan ahí con esa novedad. No, claro, ellos anunciaron, digamos, hicieron un primer salvataje que fue los 14.000 millones de dólares que vinieron del Fondo Monetario. Uh-huh. Eso fue un fracaso, hay que decirlo con todas las letras, porque lo dieron a mediados de abril y recuerden que ya a fines de junio JP Morgan está diciendo que se acabó, y efectivamente se acabó porque en julio empezó la devaluación continua que está hasta la actualidad, y ahora va a venir otro salvataje, si es que lo consiguen, para estirar unos meses y llegar a las elecciones. Por lo tanto es 100% político este crédito. Obviamente va a tener condicionalidades en términos de lo que viene después de las elecciones, si es que todo marcha acorde al plan, lo que cual no pasa últimamente de ese modo. Sí, no está pasando. Entonces, bueno, sí, es político, no resuelve los problemas del fondo de la Argentina. En Argentina tenemos que ser conscientes que lamentablemente estamos en un problema estructural de la economía, es una crisis de deuda, de insolvencia, no de liquidez, como aparece en el planteo de buena parte de los opositores que le dicen al gobierno que junte reservas, pero en el momento de pensar las soluciones, en realidad juntar reservas podría solucionar esto con algunos parches, digamos, en términos de los vencimientos de deuda que tenemos por delante, pero yo quiero alertar sobre esta situación porque es efectivamente dramática. Estamos frente a compromisos de deuda que el año que viene son de 28.000 millones de dólares. No hay vaca muerta, no hay superávit comercial que permitan financiar eso. Cuando digo 28.000 millones de dólares me refiero a la deuda del sector público consolidado más la del sector privado, es decir, todos los compromisos de dólares que tenemos para pagar la deuda, y esto, lejos de ser un año excepcional el que viene, se empieza a grabar año a año. En 2027 son 36.000 millones de dólares, y esto sigue así. Por lo tanto, estamos en una crisis de insolvencia, las devaluaciones y los ajustes podrán generar un poco de aire y de oxígeno para ir pagando la deuda, a pesar de obviamente que afecta con un costo social enorme que va a ser recesivo y que va a ser de reducción de los ingresos de los sectores populares, pero además de eso no va a solucionar los problemas, y mucho menos que vengan 10.000 millones o 20.000 millones del Tesoro de Estados Unidos. Pablo, eso va a generar más compromiso de deuda y va a agravar la crisis de insolvencia en la que estamos presentes. Pablo, buenos días. Gustavo Cirelli te saluda. ¿Qué tal? Buen día. Te escuchaba antes que hablaste del préstamo anterior, del fondo de los 14 millones, y había previamente el blanqueo, ¿no? Que también se lo fumó el gobierno. Claro, nosotros tenemos un intento. A ver, ahí te perdimos un poco. Pablo, ¿nos escuchás vos? Hola. A ver, bueno, vamos a tratar de recuperar a Pablo Manzanelli, con quien estamos hablando, especialista en economía, doctor en sociología también. Buenos días, María Quintero. Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Cómo te trata el comienzo de la primavera? Volvió el invierno, parece. Volvió el invierno, ¿no? Así me trata. Preparando el viaje de Milei a Estados Unidos. Exacto. Claro. Pero amanece más temprano.
Amanece que no es poco. Amanece que no es poco, siempre sale el sol, eso es una buena noticia. Pero está, el que está, esperemos si estará amanecido o no, será hoy el presidente de la Nación y Caputo, que están, bueno, recién lo escuchábamos a Pablo, ¿no? Expectantes a ver cómo arranca esta semana, porque con con las novedades que pueda traerle hoy el contexto y si creen, ¿no? Porque acá tiene que ver el impacto de esta noticia, de un apoyo extra que puede llegar a ver cómo repercute. Y ahí yo también, qué lástima que no, Pablo, pero me preguntaba, que después lo vamos a retomar, la imagen negativa que tiene Javier Milei, y gran parte de esa imagen negativa se debe a el rumbo económico y el plan económico que tiene el gobierno, según las últimas mediciones que estamos empezando a ver. Entonces, en ese contexto, ¿hasta dónde, más allá de que sabemos que el FMI apuesta a que Javier Milei siga por lo menos un tiempo más en el gobierno, hasta dónde el FMI se arriesga ante esta realidad social, política y económica a darle esa plata a Javier Milei, ¿no? Sí. Con lo que significa, lo que puede significar después para adelante, digo, ¿no? La irresponsabilidad del Fondo Monetario Internacional en términos internacionales. Sí, y el secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Yo creo que acá por eso sería bueno, lástima que se cortó ahora, porque el paso que seguía con Pablo me parece hablar más claramente que son las condicionalidades. Claro. Exactamente. Digamos, porque ahí lo que parece que uno cae en el lugar común de estamos empeñando el futuro. Literalmente estamos empeñando el futuro. Miren, ¿no? Porque no creo poner claro qué significa, claro. Estados Unidos en este contexto, digamos, porque el respaldo es al gobierno de Milei, pero el respaldo es a un sistema, digo, que hoy gobierna, el que está a cargo, digamos, o el que está puesto ahí, más que a cargo de Javier Milei, pero tendrá renovación. Y miren qué parecido este viaje en el tiempo, ¿no? Porque digo, veamos la tapa, por ejemplo, de Clarín de hoy, ¿no? La del día de hoy es 22 de septiembre, ya arrancó la primavera en la República Argentina, y la tapa de Clarín tiene el título principal que dice: Milei y Caputo buscan en Estados Unidos respaldo al programa económico, ¿no? Ese es el título principal de Clarín en el día de hoy. Mirá, ahí lo estás viendo, la bajada dice: mañana hablarán con la jefa del Fondo Monetario Internacional. Milei estará también con Donald Trump, ¿no? Que fue esta noticia que estaban esperando que se les confirme hace 10 días y finalmente el viernes se confirmó que parece que mañana se pueden llegar a reunir los dos mandatarios. Y ahora hagamos un viaje en el tiempo, antes de retomar el contacto con Pablo, y mirá cómo era la etapa de Clarín hace exactamente 24 años, esto del 30 de octubre del 2001. Todo depende de la señal de Estados Unidos. A esto me refiero, ¿no? Con lo que decía tiempo, recién, ¿no? Porque ya la experiencia de esta situación ya está, la tenemos en la historia argentina. Tal cual. Entonces ahí el paralelismo es perfecto. Bueno, ahí, Pablo, ¿nos escuchás ahora? Pablo Manzanelli está en línea de vuelta, a ver. Me quedé hablando solo, no sé dónde me quedé. Estabas hablando básicamente de cómo repercutían y de todas las cosas que le estaban saliendo mal del gobierno. Y lo del blanqueo. Y lo del blanqueo. Que se lo habían fumado, Pablo. Justo ahí se cortó. Lo del blanqueo, sí. Yo digo, a diferencia de lo que fueron experiencias anteriores de valorización financiera, esta no logra consolidarse porque no consigue convencer a los bonistas del exterior, a los inversores especulativos, de que puede reiniciar un ciclo de deuda suficiente como para poder financiar esos compromisos de deuda que tiene. Entonces, por eso digo, ya fracasó este gobierno. Lo que viene por delante es un intento en este momento de generar un salvataje que permita llegar a las elecciones de la mejor manera, y lo que va a venir después debería ser una subordinación de Milei al capital financiero, si es que lo consigue el capital financiero. Digo, no es lo mejor para la Argentina, es lo que yo interpreto que va a pasar por la debilidad política que tiene en este momento el gobierno y por los salvatajes financieros que se hacen desde Estados Unidos y desde el Fondo Monetario. Esto significa que va a haber probablemente una devaluación fuerte de la moneda y una reestructuración. Las reestructuraciones pueden venir en mejores condiciones para la economía argentina, como fue el canje de 2005, o pueden venir en peores condiciones para la economía argentina, como fue el plan Brady en el año 91, que además de generar una reestructuración de la deuda, como prenda de negociación, estuvieron las privatizaciones de empresas públicas. Por lo tanto, digo, alerta, porque lo que viene no creo que sea mejor, sino peor para la economía argentina, siempre y cuando esté bajo las manos de este gobierno, ¿no?
Pablo, ¿qué tal? María Quinteros te saluda. ¿Qué tal, María? ¿Cómo andás? Estábamos viendo en algunas mediciones y algunas encuestas que empiezan a surgir del mes de septiembre, y la mayoría arrojan o coinciden en una imagen negativa del presidente de la Nación y el gobierno de más del 60%, que tiene que ver con el rumbo económico de este gobierno. En ese marco te consulto, la responsabilidad del FMI de hacer este préstamo mirando para el futuro, ¿no? ¿Cuáles pueden ser las herramientas como gobierno en este marco de empezar a pensar la deuda, digo, ¿no? Como gobierno nacional y popular, un próximo gobierno nacional y popular. ¿Cuáles pueden ser las herramientas de reclamo ante una irresponsabilidad semejante? Sí, yo creo que hay que empezar por lo más grueso del problema, que es el Fondo Monetario Internacional. Uh-huh. El crédito que se le dio a Macri en su momento fue absolutamente irregular desde el punto de vista de los propios estatutos del Fondo Monetario, por un lado; por otro lado porque sirvió para financiar la fuga de capitales y como ya hizo Caputo, usó todos los dólares del Fondo Monetario para que eso ocurra y que puedan realizar las ganancias financieras, lo que habían especulado antes. Y los 20.000 millones de dólares ahora se dan en circunstancias donde son incluso peores a las de Macri. Claro. Todavía no se utilizaron los 14.000 millones de dólares del fondo, están en una buena parte de el Banco Central, pero ahora los empezaron a usar desde la semana pasada, que se destinaron 1.000 millones de dólares para la salida de capitales, y eso va a seguir ocurriendo, según dice Caputo, en el resto de los meses, que dijo: voy a usar hasta el último dólar para sostener el dólar en techo de la banda. Ya no es otra cosa que para sostener la fuga de capitales y toda la demanda de dólares creciente que hay en la economía. Pablo Manzanelli. Hay que empezar por ahí, hay que hacer una reestructuración del Fondo Monetario. Es un camino absolutamente desconocido porque no es algo que sea frecuente en la historia de la deuda a nivel mundial, hacer una reestructuración con el Fondo Monetario, pero no queda otro camino. También yo creo que habría que empezar a repensar la situación de la deuda con el sector privado, porque esto se ha vuelto inmanejable. Claro, eso, Pablo, es inmanejable la situación. Estamos hablando con Pablo Manzanelli, doctor en Ciencias Sociales y magíster en Economía Política, viendo y hablando de los datos económicos de estos tiempos y a dónde nos puede llevar todo esto. Pablo, te pregunto para completar esta charla y agradecerte también. Por supuesto, te vamos a invitar, vamos a seguir hablando porque me parece muy interesante tu mirada sobre estos temas, sobre todo valorando, ¿no?, tu laburo y esta mirada de que la economía es una ciencia social, no una ciencia de Excel o números abstractos que no incluyen a las personas. Hago esta introducción para preguntarte cómo crees o cómo, ¿qué otro fundamento le ves aparte de que los amigos de Caputo se llenen los bolsillos, ¿no? Y puedan ganar o intentar ganar alguna elección. ¿Qué otro objetivo puede tener esto, no? Mirá, yo primero hay un sesgo ideológico en este gobierno que es claro. Creo que efectivamente creen que aspirando los pesos podían solucionar el problema de los dólares en Argentina. Eso se vuelve a demostrar que no ocurrió, que eso es un error de diagnóstico fuerte y que estamos pagando las consecuencias, por un lado. Y por otro lado, no soy ingenuo y sé que hay una articulación de intereses políticos y económicos el ministro de Economía, de buena parte del gabinete, ex gerente del JP Morgan, claro, que conocen muy bien el mercado financiero, y creo que ahí obviamente siempre hay una cuestión que existe y no la podemos descartar como hipótesis. Ahora, también después hay una disputa de poder muy fuerte, porque no olvidemos que este gobierno es un gobierno que se creó acéfalo de poder político y que construyó su poder político al comienzo de la gestión a partir de una alianza con el poder económico de modo integral, es decir, intentando crear una comunidad de negocios. Yo creo que por un lado poniendo buena parte de los amigos del sector financiero en el gabinete económico, y por otro lado entregando los grupos económicos locales
vaca muerta y la política energética. Bueno, hay que ver cómo sigue esto. Yo creo que cada vez más el gobierno de Milei se va a subordinar al capital financiero internacional, y esto va a traer también consecuencias entre las internas del propio bloque de poder que existe en la actualidad. Entonces, bueno, esto hay que seguirlo con atención, porque tiene que ver con las internas que florecen en las estructuras de poder, incluso de los sectores dominantes, cuando empieza a ser insostenible el modelo económico, no antes. No es que la fragilidad política deviene en fragilidad económica, como plantea el gobierno de Milei, sino al revés. En la fragilidad económica lo que empieza a generar esas diferencias y disputas en el interior del bloque de poder, y que llevan a que aparezcan audios hechos de corrupción, todas esas cuestiones que existen siempre, pero que aparecen cuando uno está más débil, ¿no? Pablo, ahí cuando te escuchaba atentamente iba poniendo nombres, digamos, a las figuras de las fracciones del bloque de poder, donde cuáles son las terminales de Macri, cuáles son las terminales de Schiaretti, digamos, como que el universo empieza a moverse dentro de esos espacios, ¿no? Sí, claramente. Y eso es lo que estamos viendo por estos días, digamos, las propias disputas de ellos. Exactamente, exactamente. Es muy interesante como para enfocar objetivamente. Y después pensaba, quizás una pregunta más técnica, legal, digamos, pero acá estamos yendo a otro nuevo préstamo, por lo que todo indica, de parte del Tesoro de los Estados Unidos, del Fondo Monetario, sin aval, sin apoyo del Congreso de la Nación. Ese es un punto, si se quiere, como para rediscutir más adelante con el fondo este préstamo es ilegal. Absolutamente, es una cuestión que hay que discutir. Yo les pido disculpas, pero tenía programada otra entrevista. Está bien. Que me están llamando. Podemos seguirla si quieren mañana cuando quieran. Perfecto, Pablo, dale, retomemos el contacto, pero fue muy interesante arrancar con vos hablando sobre estos temas en un momento clave y sensible para todos, y sobre todo para este gobierno donde toques se habla de inestabilidad. Abrazo grande, Pablo, gracias por el tiempo. Muchas gracias. Chau, Abrazo. Pablo. Ahí estaba Pablo Manzanelli, especialista en economía política, contándonos un poco cuál es el contexto con el que arranca esta nueva semana el presidente Javier Milei y la Casa Rosada. Está bravo, pero